Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de el desarrollo embriológico. La embriología es la disciplina encargada de estudiar el desarrollo de los organismos antes del nacimiento. La unión de células sexuales, como son el óvulo y los espermas, se conoce como fecundación, que da origen al embrión. Veamos la siguiente figura. Observemos en la siguiente figura la fecundación de los gametos. Tenemos en primer término el espermatocito primario. Posteriormente al espermatocito secundario, el siguiente el espermátidas y por último el espermatozoide. Así como la primera división meiótica, el ovocito secundario, y en la segunda división meiótica tenemos al ovocito primario, al primer cuerpo polar, segundo cuerpo polar y finalmente el óvulo. Veamos el siguiente recuadro. Observemos el siguiente recuadro del desarrollo embriológico. Dentro del ectodermo tenemos en primer término lo que es la epidermis. En el endodermo tenemos la mucosa intestinal y en el mesodermo los músculos, los cuales son lisos, estriado y cardíaco. En el siguiente ectodermo tenemos lo que son los pelos y uñas. En el endodermo, la mucosa respiratoria. Y en el mesodermo, la dermis. En el siguiente ectodermo tenemos lo que son las glándulas sudoríparas. En el endodermo, el hígado. Y en el mesodermo tenemos lo que son los tejidos conectivo, óseo y cartilaginoso. En el siguiente ectodermo tenemos lo que es el sistema nervioso en su totalidad. En el endodermo nos encontramos con el páncreas y en el mesodermo con la dentina. En el ectodermo tenemos células receptoras sensoriales. En el endodermo, mucosa vesicular y en el mesodermo, sangre y vasos sanguíneos. En el ectodermo cristalino, en el endodermo tenemos tiroides, paratiroides y timo. En el mesodermo, el mesenterio. En el ectodermo tenemos lo que es la mucosa de la boca, fosas nasales y ano. En el endodermo, vejiga. En el mesodermo, los riñones. Tenemos el siguiente en el ectodermo, como lo es el esmalte dental. En el endodermo, mucosa uretral y en el mesodermo, testículos y ovarios. Esas son las contribuciones de cada una de las tres capas germinales al desarrollo de un mamífero. El desarrollo embriológico empieza con la maduración de los gametos, continúa con la fecundación y posteriormente con la segmentación y diferenciación y finaliza con la formación. Veamos la siguiente
figura. Observemos aquí en este desarrollo embrionario de un ser humano durante las primeras 2 semanas. En primer lugar tenemos lo que es la etapa de morula, la cavidad, la masa interior de células, lo que es la capa exterior de células, también conocido como futuro corión. Tenemos el blastocito, conocido también como etapa de blástula, revestimiento uterino, conocido también como endometrio, el disco embrionario, también conocido como futuro embrión, el corión, ácneos, el saco vitelino, el revestimiento uterino, conocido también como el endometrio. El cigoto contiene determinada cantidad de vitelo, que es aprovechado por el embrión. Una vez finalizado, sobreviene la expulsión del producto o el parto. En el hombre y otros primates se distinguen por la aparición muy temprana de las membranas embrionarias, el corión, ácneos y alantoides. Veamos, el embrión es el organismo formado después de la segmentación y antes de la incubación o germinación. En los mamíferos, su estadio final se denomina feto. Tenemos lo que es el feto, embrión de mamífero, conocido también como embrión humano. El término se restringe a los embriones con cordón umbilical. Tenemos el saco de vitelo, bolsa conectada al intestino del embrión en los reptiles, tiburones y aves. La yema le sirve de alimento durante los primeros días en las aves, mientras aprende a alimentarse a sí mismo. El saco vitelo en los mamíferos está lleno de líquido, no de yema. Vitelo es el depósito de alimento en el huevo compuesto de proteína y grasa. Veamos el siguiente esquema de embriones. En el siguiente esquema observemos los nombres de cada uno de lo que es el desarrollo del huevo cigoto. Tenemos lo que es el ectodermo del embrión. El ectodermo, la cavidad amniótica, el mesodermo, el ectodermo troboplástico, trobofiasto, el sincitio, el saco vitelino, el cintiotroplasto, citotroboflasto, mesodermo somático, cavidad amniótica, ectodermo del embrión, ectodermo del saco vitelino, lo que son las cavidades extraembrionaria, el mesodermo del corión, intestino anterior, ectodermo del ácneos, el disco embrionario, el tallo corporal, atlantoides y las vellosidades del corión. Más abajo encontramos lo que son los ácneos, la cavidad amniótica, el embrión, el corión, la cavidad
extraembrionaria, el tallo corporal, la atlantoides, el saco vitelino, el acnios, cavidad acniótica, el embrión, el tallo corporal, la atlantoides, saco vitelino, corión, cavidad extraembrionaria. Por el otro lado tenemos el acnios, cavidad acniótica, el tubo digestivo, atlantoides, saco vitelino y corión. Finalmente, en el esquema final tenemos el acnios, cavidad acniótica, el tubo digestivo, el atlantoides, el cordón umbilical, el saco vitelino, placenta, cordón umbilical, acnios, músculo uterino y cuello. Posteriormente vamos a hacer la observación en lo que es las etapas del parto. Bien, observemos con atención las etapas del parto. En el inciso A tenemos lo que es el periodo de dilatación completa del orificio uterino y progresión de la bolsa de aguas. En la figura B observamos en lo que es el periodo de expulsión, progresión del feto y ruptura de la membrana. La cabeza se insinúa en el orificio uterino. En el inciso C, la cabeza emerge. En el inciso D tenemos la salida de la cabeza por los genitales externos, aparecen los hombros. Alecitos es la escasa cantidad de vitelo. Ejemplo, hidras, estrellas de mar y mamíferos. Los heterolecitos son los que tienen mayor cantidad de vitelo. Ejemplo, moluscos y batracios. Y los telolecitos, ricos en vitelo, aves y reptiles. Vayamos con lo que es el desarrollo embrionario. En el caso de los ovíparos, pone el huevo aún no desarrollado al exterior. Puede haber fecundación antes de ponerlos y cada huevo contiene una yema grande, por ejemplo en aves y en algunos reptiles. En el caso de los ovovíparos se producen huevos y los conservan dentro del cuerpo de la hembra. El embrión se nutre de la yema y su madre le brinda solamente protección física, por ejemplo, peces, reptiles e invertebrados. Tenemos a los vivíparos, condición en la reproducción sexual de los animales cuando el embrión se desarrolla dentro del organismo de la madre y es nutrido por el contacto inmediato con los tejidos maternos, generalmente a través de una placenta. Su resultado es el nacimiento de seres vivos y se presenta en la mayoría de los mamíferos. Producción de plantas en vez de flores, como en algunos pastos, y germinación de semillas o esporas que se encuentran todavía unidas a la planta madre. Vayamos al tema de la sexualidad humana. La sexualidad ha cambiado con los hechos históricos humanos,
Comenzó en la prehistoria como cuestión reproductiva, luego ocupó un sitio en las creencias religiosas. Más tarde fue perseguida y reprimida por la sociedad. En la actualidad se intenta ejercer de una manera plena y racional para superar los excesos de las últimas décadas. Principales acontecimientos históricos de la sexualidad humana. El establecimiento de tribus en territorios permitió mayor goce al reproducirse. De la relación simbólica de la mujer nació un culto a la sexualidad femenina, actos sexuales como manifestación religiosa para propiciar favores en forma de fertilidad, pérdida de su base religiosa y se transformó en exceso hedonista. Surgió el concepto de belleza apolínea que marca hasta nuestros días, como muy pocas variaciones, el prototipo del hombre viril, apuesto y sensual, prostitución sagrada. Con ello las mujeres pretendían atraer los favores de las diosas. Costumbres religiosas señalaban a la mujer su ofrecimiento de la virginidad y la fertilidad. Guerras o desgastes de sociedades alteraban las costumbres y causaban una profunda ansiedad por disfrutar placeres. La sumisión de la mujer y la esclavitud presentaban una ruptura. Reprimir la sexualidad, particularmente la de las mujeres, las consideraban simples objetos sexuales por cuestiones religiosas. El movimiento de liberación femenina al inicio del siglo XX, Sigmund Freud, con sus teorías sobre la sexualidad humana, afirmó que los bebés experimentaban deseos sexuales con el contacto de los pechos. Investigaciones permitieron la sexología como una ciencia. Principales dudas. Cuestión de tamaño. La forma y el tamaño, los genitales varían de una persona a otra y están determinados principalmente por factores genéticos y raciales. Aspecto funcional. El tamaño de los genitales no tiene por qué hacer más o menos satisfactoria una relación sexual. El placer sexual no tiene que ver necesariamente con lo físico, sino que también interviene de manera muy importante el aroma de la persona, la comunicación entre la pareja, las caricias, el deseo y un sinfín de situaciones subjetivas. En nuestra cultura, el tamaño de los genitales, además de tener un papel psicológico muy importante, también representa un factor cultural sumamente difundido. Cada cultura enfatiza el atractivo de los órganos sexuales. Un componente esencial de las relaciones humanas es el respeto. Los hombres son los que dan mayor importancia al tamaño de sus órganos sexuales. Las mujeres no asocian el tamaño de los genitales con la calidad del coito. El tamaño promedio de un pene reposa
el reposo es entre 8 y 12 centímetros. El incremento en promedio del tamaño de un pene cuando está en erección es mayor en los considerados pequeños, mismo que pueden aumentar su tamaño 156%, en comparación con solo 65% de los considerados grandes. Pechos. En el hombre, los pechos tienen pezón y areola, pero muy poco tejido glandular o relleno adiposo. Usualmente son menos sensibles al tacto y a la presión que los pezones y las areolas de las mujeres. Sin embargo, hay hombres que se excitan cuando su pareja les acaricia en los pechos con la mano. La razón de tal diferencia no parece ser de orden biológico, sino que quizás está relacionada con el aprendizaje social. Indicadores de un posible abuso sexual. Cambios en el comportamiento, aislamiento, ropa interior manchada, infecciones en órganos sexuales, constante rascamiento en órganos sexuales, llantos sin motivo, terrores nocturnos, se despierta llorando sin motivo aparente, pesadillas, trastornos de sueño, trastorno en la alimentación, deja de comer o come compulsivamente, conocimiento fuera de lo común de eventos, situaciones sexuales, dolor abdominal crónico e inexplicable, dolor en órganos sexuales o ano que detecta un médico, miedo exagerado a las exploraciones médicas, lenguaje sexualizado o juego con contenido sexual no común para su edad, masturbación compulsiva, dolor abdominal crónico e inexplicable, conducta seductora, conducta inusual a la hora del baño, sobre todo con respecto a los órganos sexuales, automutilación, se hacen heridas o se lastiman, intentos de suicidio, miedo repentino a ciertos lugares o personas, depresión, baja inexplicable en el rendimiento escolar o bajas calificaciones, miedo excesivo a la oscuridad o lugares cerrados, desarrollo de fobias, negativa a estar con personas que conoce. Esto es importante si antes no ponía objeción. Exageradamente afectivo hacia personas desconocidas. Dolores inespecíficos, no ligados a problemas biológicos o físicos, como náuseas, dolores de cabeza, garganta irritada, etc. Cambios en su arreglo o cuidado personal. Generalmente este se descuida. Conducta o reacciones agresivas, dificultad para concentrarse, miedo al embarazo o interés en este tema, y otros relacionados a la sexualidad, hiperactividad y angustia excesiva, sobre todo a ser dejado solo. Veamos los métodos anticonceptivos. Estos se clasifican en 1. Métodos químicos, que son los espermicidas, jaleas y pastillas. 2.
métodos mecánicos, como son los preservativos o condón, el diafragma y el dispositivo intrauterino. 3. Métodos naturales: lactancia, calendario, temperatura basal, moco cervical, cinto térmico, coito interrumpido. 4. Métodos quirúrgicos: salpingoclasia en la mujer, vasectomía en el hombre. Y su finalidad es disfrutar las relaciones sexuales, llevar una planificación familiar, evitar enfermedades de transmisión sexual, impedir embarazos no deseados. En la siguiente tabla se muestran los métodos anticonceptivos modernos. Bien, vamos a darle lectura a la tabla donde nos muestra los métodos anticonceptivos modernos. Tenemos el anillo de plástico. Este se inserta dentro de la vagina durante 3 semanas, periodo en el que libera dosis muy bajas de estrógenos y progesterona, previniendo la ovulación. Ventajas: no hay que recordar diariamente tomar los anticonceptivos. Es fácil de usar. Contiene dosis de hormonas muy bajas y se coloca una vez al mes. Tiene los mismos beneficios que las píldoras anticonceptivas. Los efectos secundarios: en raras ocasiones puede haber sangrados irregulares. Pastillas. La píldora contiene desogestrel, una hormona que actúa inhibiendo la ovulación. Por otro lado, hace que los andrógenos disminuyan, ocasionando que las hormonas femeninas predominen y por lo tanto la piel tenga una mejor apariencia. Ventajas: doble función, anticoncepción y combate al cutis graso, previniendo así el acné. No hace aumentar de peso y el cabello mejora con su uso. Es el único anticonceptivo indicado para el tratamiento del cutis graso y prevención del acné. Favorece además el balance hormonal. Efectos secundarios: tiene una incidencia muy baja de efectos negativos. Algunos de ellos son dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Implante o varilla. Su manejo es de colocar justo debajo de la piel, en la parte anterior del brazo, y una vez situado libera poco a poco una sustancia llamada etonogestrel que inhibe la ovulación, por lo que el moco cervical se hace más espeso, impidiendo el paso de los espermas. Ventajas: permite llevar una vida sexual planeada durante 3 años sin el riesgo de embarazo. Protección anticonceptiva segura desde el primer día hasta por 3 años. Discreción: el implante es subdérmico, no provoca aumento de peso, reduce los cólicos menstruales y no requiere una toma diaria. Una vez removido, la ovulación y junto con ella la fertilidad retorna rápidamente y puede haber embarazo. Efectos secundarios: puede haber alteración en el sangrado menstrual, sin que esto ocasione alguna alteración en la salud. En algunas mujeres puede ocasionar comezón o dolor
luego de la aplicación. Únicamente los médicos especializados en la técnica de inserción y remoción podrán aplicar el implante. Tenemos el condón femenino. Es un preservativo hecho de plástico de poliuretano, mucho más resistente que el látex de los condones masculinos. Este se introduce en la vagina adhiriéndose a sus paredes y cubre los órganos genitales exteriores, impidiendo que el semen tenga contacto con el aparato reproductor. Sus ventajas es que este método protege de enfermedades de transmisión sexual, tiene un periodo de conservación más largo que los de látex. Se puede utilizar con lubricantes de agua o aceite. La misma mujer puede colocarlo y llevar el control de su salud. Efectos secundarios. Puede parecer poco atractivo y podría meterse todo en la vagina. Por último, tenemos el parche. Suministra hormonas, progestina y estrógenos a través de la piel hasta el flujo sanguíneo durante 7 días. Este método previene la ovulación, provoca que la mucosidad del cervix sea más densa para que el esperma tenga menos posibilidades de llegar al útero. Se puede colocar en los glúteos, el abdomen, en la parte delantera, la espalda y parte posterior del brazo. Ventajas: es pequeño, fino y suave. Puede usarse fácilmente bajo la ropa. No se necesita la toma de una pastilla diaria. Suministra hormonas en forma constante a través de la piel hasta llegar al flujo sanguíneo. Efectos secundarios: no se puede colocar en la piel enrojecida, irritada o herida. Tampoco sobre las áreas en las que se vaya a poner crema, maquillaje, lociones, polvos u otros productos químicos. Algunas experimentan dolores en el pecho, dolor de cabeza, reacción en el lugar de la aplicación, náusea, infección en las vías respiratorias superiores, contracciones menstruales y dolor abdominal. Veamos lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Se trata de trastornos físicos que se contagian o se adquieren principalmente por vía sexual y además afectan a los órganos genitourinarios, zonas genitales y otros órganos o sistemas. Ocasionan daños, molestias severas, esterilidad y en situaciones extremas la muerte. Sus agentes pueden ser virus, bacterias, hongos y protozoarios. Como ejemplo de estas enfermedades están la candidiasis y los piojos. Observemos la siguiente tabla con mucho detenimiento. La tabla. Sí, la baja tantito, otro poquito. Y la aleja un poco. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Veamos en el siguiente recuadro la enfermedad, el agente de contagio, la sintomatología y los medios de prevención. En primer término tenemos al SIDA. Agente de contagio es un virus. La sintomatología es de que disminuye las defensas del organismo. Infecciones oportunistas, inflamación de ganglios linfáticos. Los medios de prevención
evitar relaciones sexuales con personas ocasionales, uso de condón, detectar la infección con pruebas de ELISA o Western blot. La siguiente enfermedad que tenemos es la sífilis, agente de contagio, bacteria, Treponema palladium. La sintomatología, aparición de chancro duro, la rociola sifilítica. Medios de prevención, exámenes prenupciales y laborales. La siguiente enfermedad, gonorrea, agente de contagio, bacteria Neisseria gonorrhoeae. Sintomatología, expulsión de pus por la uretra, molestias al orinar, produce enfermedades como artritis cardíacas y ceguera. Medios de prevención, evitar relaciones sexuales con personas enfermas, evitar el uso de ropa interior ajena. Y por último tenemos la enfermedad del herpes, agentes de contagio, virus o herpes virus. Sintomatología, aparecen ampollas o vesículas, enrojecimiento de la piel, los ganglios aumentan de tamaño. Medios de prevención, evitar relaciones con personas enfermas, evitar uso de objetos de dudosa procedencia. Bien, se les va a dejar una actividad para que la realicen y posteriormente la mandan al correo del colegio para su revisión. Por hoy es todo, que tengan muy buenas tardes.